Dilia, ¿podrías entregarle tu casa a esta chica? Tengo la intención de pagar el alquiler correctamente. ¿Qué tal 50 pesos al mes como un descuento fraternal? Esta casa es demasiado grande para 2 personas. Sería mejor para la casa si se la das a tu hermana que está planeando tener muchos hijos. Soy Dilia, tengo 35 años, tengo una hija de 3 años. No tengo otra familia excepto mi hija. ¿Cómo? Sin embargo, no tengo arrepentimientos. Ahora, más bien, creo que fue para el bien. Me gradué de la secundaria y conseguí un trabajo en el cuidado de personas. Tenía un esposo a quien realmente amaba. Hace 3 años, comencé a salir con Hank después de una reunión de antiguos alumnos y nos casamos aproximadamente un año después. En la secundaria, secretamente albergaba sentimientos por Hank. En la reunión, cuando esto se reveló, me sentí tan avergonzada que quería arrastrarme a un agujero. Pero cuando llegué a casa, Hank me contactó. ¿Realmente me gustas? Preguntó y, de manera impulsiva, respondí sí. ¿Y ahora? Preguntó y respondí. Todavía me gustas. Lo que inició nuestra relación. Aproximadamente un año después, nos casamos y al año siguiente tuvimos una hermosa hija llamada Nora. Nora se parece mucho a su padre y es absolutamente adorable. Su forma de dormir tranquilamente parecía la de un ángel. Mientras continuaba con mi trabajo, trabajé junto con mi esposo para criar a nuestra hija, persiguiendo el trabajo y el cuidado infantil. Justo cuando nuestra hija estaba a punto de cumplir un año, mi esposo de repente desapareció. Cuando llegué a casa ese día, la habitación estaba completamente oscura y pude escuchar a mi hija llorando en el fondo. En la sala de estar había un papel de divorcio firmado por mi esposo y la tarjeta de presentación de un abogado en la mesa. No había ninguna señal de que mi esposo planeaba irse. Si él hubiera dejado de amarme, podría haberlo entendido, pero dejar a nuestra hija sola en casa era inimaginable para mí. Al menos debería haberla llevado al lugar de sus padres o dejarla con alguien. Ella seguía llorando y su voz temblaba. Cuando rápidamente hice y le di su leche, la bebió con sorprendente fuerza. Debió de haber tenido mucha hambre, su pañal estaba en un estado terrible y lo cambié inmediatamente. Me pregunto cuánto tiempo había estado sola. Después de eso, no hubo contacto de mi esposo y, a través del abogado cuyo tarjeta de presentación él había dejado, los procedimientos avanzaron y nos divorciamos oficialmente. Todo lo que me quedaba era esta pequeña casa que había comprado antes de nuestro matrimonio y mi amada hija, y una cantidad escasa de manutención dejada por mi exmarido. Sus padres estaban furiosos con él por desaparecer tan repentinamente. Lo siento mucho por dejar a Dilia y Nora así, ni siquiera nos contactó. No tengo idea de lo que estaba pensando. Nunca lo perdonaré. Entonces me dijeron: estás divorciada y quizás no quieras tener nada que ver con nosotras más, pero si alguna vez hay un momento en que no haya nadie para cuidar a Nora, siéntete libre de contactarnos. El trabajo debe ser difícil para ti, debe ser duro hacerlo sola. Estamos aquí si nos necesitas, siempre que no te moleste. Al principio, Dilia, dudé, pero realmente fue una oferta muy útil. No podía depender de mis propios padres debido a varios problemas, así que decidí aceptar la oferta de mis suegros. Más tarde, encontré lo que creo que era la cuenta de redes sociales de mi exesposo y supe que él había estado teniendo una aventura. La otra mujer había continuado persiguiéndolo activamente incluso después de casarse conmigo y parecía que ella eventualmente logró alejarlo de mí. En las redes sociales había muchos lamentos de mi exesposo como que criar hijos es difícil, cuidar a un bebé me hace sentir vieja, mi hija no se ata a mí, quiero escapar de esta vida, ya no puedo soportarlo. La mujer con la que él tuvo una aventura parecía ser una graduada universitaria y una empleada de una compañía, y mi exesposo enfatizó este punto en las redes sociales diciendo que ella era lo opuesto a su esposa cuidadora graduada de la secundaria. Al ver eso, la ira se acumuló dentro de mí. Investigué si podía reclamar legalmente pensión alimenticia,
pero como ya había recibido una pequeña cantidad de división de bienes debido a la manutención infantil y el divorcio repentino, parecía difícil reclamar más. Decidí no pensar más en dinero, ahora solo necesitaba enfocarme únicamente en criar a mi hija. No tenía espacio para pensar en mi ex esposo, dejé a un lado mi orgullo, dejé a mi hija con mis suegros durante el día y me dediqué completamente al cuidado infantil. Después de regresar del trabajo, afortunadamente mi hija ha crecido de manera suave sin enfermedades graves o lesiones, eso fue la mayor felicidad. En el trabajo, consideraron mi situación e incluso en medio de una grave escasez de personal, ajustaron flexiblemente los turnos cuando mi hija estaba enferma. Además, recibí muchos consejos y ayuda de colegas que tenían experiencia con el cuidado infantil. Estoy verdaderamente agradecida por todo el apoyo que continúo recibiendo de varias formas. Mi hija amaba mucho a sus abuelos y a veces se volvía pícara refunfuñando cuando la iba a recoger. Por otro lado, cuando intentaba ir a trabajo por la mañana, ella resistía ser sostenida por su abuela y lloraba por mí, lo cual era confuso pero también me complacía. Ahora que mi hija ha cumplido 2 años y ha comenzado a asistir a la guardería, dependemos menos de mis suegros. Es un poco triste que ahora vaya a la guardería, dijo mi suegra. Aunque mi suegra se sentía sola por no verla tan a menudo, creo que no es bueno depender de mis suegros para siempre. En la guardería había sorprendentemente muchas madres solteras como yo, criando hijos con circunstancias similares, lo que hacía que las conversaciones fueran animadas y hablar entre ellas a menudo refrescaba nuestro ánimo. Mientras continuábamos estas rutinas diarias, el tercer cumpleaños de mi hija llegó. Le di su querido pastel de chocolate y el set de maquillaje que había estado esperando y pasamos su cumpleaños juntas. Creo que fueron unos 3 días. Más tarde, agotada de un turno de noche, dejé a mi hija en la guardería y estaba profundamente dormida en el sofá cuando de repente sonó el timbre. Usualmente ignoraba el timbre a menos que esperara una entrega o tuviera un aviso previo, ya que lidiar con asuntos inesperados se había vuelto cada vez más problemático. Sin embargo, ese día el sonido persistió, lo que me impulsó a levantarme y revisar el monitor donde vi a mis padres y mi hermana con quienes no había estado en contacto durante mucho tiempo, presionando el botón. Sorprendida, mi madre inmediatamente comenzó a hablar. Dilia, soy mamá. ¿Estás bien? Hemos venido porque hay algo de lo que necesitamos hablar. Tu hermana se va a casar. Mi madre habló con una expresión alegre, luego instó a mi hermana a hablar. Mi hermana estaba elegantemente vestida. Hola, hermana. Ha pasado un tiempo. Hemos venido a ver tu casa hoy. ¿Qué tienen prisa? ¿Hace calor afuera? ¿Podemos entrar? También quiero darte la invitación de la boda. A regañadientes, abrí la puerta. Inmediatamente, mis padres pasaron de largo, comentando. Está bastante espaciosa, ¿no? Mientras se acomodaban en casa. Dentro, no podía entender lo que estaba pasando y traté desesperadamente de detener a mis padres, pero no prestaron atención a mis protestas. Hay 2 habitaciones, así que parece que podríamos incluso poner una cama grande. Incluso hay una sala de almacenamiento, la cocina incluye una despensa y parece que hay suficiente almacenamiento. Mientras continuaban inspeccionando cada habitación, me agité más. Pero, ¿no se suponía que solo entregarías una invitación? ¿Qué estás haciendo? Mirando la casa como quieras. Somos familia, ¿qué hay de que te preocupes? La facilidad con la que mencionan familia me dejó momentáneamente sin palabras. No había un vínculo que pudiera llamarse verdaderamente familiar entre mí y esos 3. Ahora que hemos visto el interior. ¿Qué opinas? Sí, era tu casa, Dilia, pero creo que está bien. Él seguramente estará de acuerdo. Si es esta casa, solo asegúrate de limpiar cada rincón antes de mudarte. Luego se calmó al verme asombrada, mi madre volvió y dijo. Dilia, ¿podrías entregarle tu casa a tu hermana? Tengo la intención de pagar el alquiler correctamente.
¿Qué tal 50 pesos al mes como un descuento fraternal? Esto es lo que estaba pensando mi madre. Mi hermana quería empezar una nueva vida en su propio hogar con la persona que amaba. Cuando se casaron, sin embargo, no tenía ahorros y no podía permitirse construir una nueva casa. Por eso vinieron a mí. Parece que mis padres habían investigado en secreto y sabían que acababa de comprar la casa y estaba divorciada, criando a mi hija sola. Esta casa es demasiado grande para solo 2 personas. Sería mejor para la casa si se la das a una hermana que está planeando tener muchos hijos. No se trata de eso, ¿no? Es difícil para ti también vivir en esta casa llena de recuerdos con tu exesposo. Tomaré el control y viviré aquí en su lugar. Por tu bien, pagaré el alquiler, así que está bien, ¿verdad? Ella dijo esto tan despreocupadamente. La razón por la que me distancié de mi familia fue que me fui de casa después de graduarme de la secundaria y conseguir un trabajo. Los 3 nunca pensaron en mí como familia. Desde mi infancia hasta mis años de estudiante, me trataron como si fuera invisible. La razón estaba clara, fue porque mi madre se volvió a casar. Mi padre actual era mi padrastro y había una diferencia de edad de 7 años entre mi hermana y yo. Tenemos padres diferentes. Cuando era pequeña, mi padre y mi madre siempre discutían ferozmente. Quería que se llevaran bien y traté de mediar en sus peleas, pero una noche enojada, mi padre echó a mi madre y a mí de la casa. Mi madre me llevó con ella a la casa de sus padres y vivimos allí durante aproximadamente 2 a 3 años. Tan pronto como el divorcio de mis padres fue finalizado, mi madre dijo, quiero presentarte a David, un hombre que me ha sido útil en el trabajo. Ese hombre ahora es mi padre. La ceremonia de bodas fue conducida solo por los dos, no se invitó a ningún pariente y ni siquiera asistí a la ceremonia. Ese día estaba estudiando en casa cuando mi madre registró el matrimonio. Ella ya estaba embarazada. Poco después nació mi hermana, sin embargo, incluso antes del nacimiento de mi hermana, fui tratada como si no existiera en la casa. Inicialmente, mi padrastro hizo un esfuerzo para entablar conversación, pero gradualmente perdió interés en mí. Incluso cuando le hablaba, sus respuestas eran frías y ni siquiera miraba mi cara. El comportamiento de mi madre también fue terrible. Después de que empezó a vivir con mi padrastro, nunca me miraba a los ojos, incluso cuando estaba en la sala de estar, actuaban como si no estuviera allí, hablando solo entre ellos. Cuando se duchaban, cerraban el agua caliente aunque yo no me había bañado. Inicialmente, pensé que solo querían disfrutar de su vida de recién casados, pero no era así. Una vez que nació mi hermana, tanto mi padre como mi madre la priorizaron por encima de todo lo demás. Pensé que era inevitable mientras mi hermana era un bebé, pero la situación se mantuvo igual a medida que ella crecía. Un día, mirando en el espejo, me di cuenta de algo, mi cara se parecía mucho a la de mi padre. El parecido probablemente había sido fuerte desde que era joven. Creo que mi madre se sentía molesta conmigo después de volver a casarse, ya que le recordaba a su exnovio. Fue el momento en que me di cuenta de por qué me trataban como inexistente en nuestra casa. Mi hermana parecía tener una débil conciencia de nuestra situación. Quizás por eso, cuando éramos jóvenes, ella solía compartir los bocadillos que recibía conmigo, dándome la mitad de un nuevo set de lápices que solo le daban a mi hermana. Ella me daba uno y a menudo expresaba simpatía por mí, diciendo que lo sentía por ti, hermana, y me cuidaba de varias formas. Me consolaba esa amabilidad de mi hermana. Resolví siempre apreciarla. Sin embargo, al entrar en la escuela secundaria, nuestra relación comenzó a cambiar. Cada vez que sus padres le compraban algo nuevo, ella inmediatamente se jactaba de ello ante mí. Tengo esto también. Solo compran cosas para mí, no para ti. ¿Quieres esto? Ya tengo uno antes, así que puedo dártelo. La manera en que ella me miraba por encima del hombro como si fuera una persona rica compadeciendo a una pobre era evidente en sus expresiones y palabras. Inicialmente, pensé que era mi propia envidia moldeando sus palabras,
pero como sucedió repetidamente, me di cuenta de que no era así. Ella se burlaba de mí, sintiendo superioridad. El momento en que me di cuenta de que el único apoyo que tenía en mi familia había desaparecido, no importaba cuánto quisiera evitarla, ella venía a mi habitación por su cuenta, usando el amor de nuestros padres como escudo para jactarse. Mis padres continuaron ignorándome. Cuando nos unimos a actividades de club en la escuela, a menudo me quedaba sin comida o la comida simplemente estaba en la mesa, toda fría, al menos estaba en el refrigerador. Soportar tales situaciones cada día casi quebrantó mi espíritu, sintiendo que no podía seguir así. Decidí firmemente que dejaría esta casa una vez que me graduara de la secundaria y esa determinación me ayudó a pasar por mi vida de estudiante. En el mundo de hoy, incluso un graduado de secundaria puede lograrlo. Inicialmente no elegí el cuidado de personas como trabajo, pero mientras trabajaba, comencé a encontrar satisfacción en ello. Sin suerte con la familia, el trabajo fue desafiante pero se convirtió en una fuente de apoyo emocional y mis colegas, tanto mayores como menores, fueron amables y confiables. Debido a estas circunstancias, me había mantenido alejada de mi familia durante mucho tiempo, pero de repente, ellos me buscaron, vinieron a mi casa sin permiso, hurgaron en ella y hicieron una demanda irracional como entregar la casa por un alquiler de 50 pesos. Lo que me hizo cuestionar su sentido común. No podía soportar la actitud irracional de mi hermana, pensando que mis pertenencias eran suyas. Es una casa llena de recuerdos con mi ex esposo, pero es un hogar precioso que trabajé duro para comprar con el dinero que ahorré. Puede ser demasiado grande para dos, pero nos gusta aquí, así que no tengo intención de darle esta casa a mi hermana. Deberías construir tu propia casa con tu propio dinero. ¿Estás tan luchando financieramente? Solo porque acabas de graduarte de la secundaria, actúas como si fueras muy importante. Soy funcionaria pública, así que tengo más dinero que tú. Solo estoy diciendo que esta casa es demasiado buena para ti, así que deberías irte, ¿no? Dije que los cuidadores no ganan mucho considerando el trabajo que hacen. ¿No apreciarías el ingreso por alquiler siendo madre soltera? Debe necesitar el dinero, ¿verdad? No me hables de ingresos por alquiler de 50 pesos al mes, eso está lejos de ser suficiente para cubrir los pagos de la hipoteca. Oye, todavía tienes una hipoteca, deberías ser tú quien la pague hasta el final. Así es, la compraste, así que deberías asumir la responsabilidad hasta el final. Basta, no voy a darle esta casa a nadie, así que vete. Ni siquiera planeo asistir a la boda. Siempre has sido una niña poco atractiva. No te reprocho nada solo porque me parezco tanto a papá. Ni siquiera pienso en ti como mi madre. Llevada por la emoción, dije esto y mi madre, furiosa, gritó de regreso con 3 veces la intensidad. Logré expulsar a mi madre de la casa y mi padre y hermana la siguieron apresuradamente. Los vi salir y cerrar la puerta de golpe. No vengas aquí más, déjame sola. No pude salir del lugar hasta que los vi desaparecer. Las palabras duras que me arrojaron mi familia, a quienes no había visto en mucho tiempo, me trajeron recuerdos dolorosos que casi había olvidado, agitando una turbulencia en mi pecho y haciéndome sentir náuseas. Sin embargo, no podía permitirme tomar un descanso del trabajo, así que fui a mi trabajo a pesar de estar privada de sueño. Finalmente, cuando llegó mi día libre, la turbulencia en mi corazón no había disminuido, así que dejé a mi hija con mis suegros y tomé sola un tren hacia un cierto destino. Fui a una iglesia famosa por alejar el mal. Era una iglesia renombrada a nivel nacional, un poco lejos de casa, pero fui allí desesperadamente buscando una bendición para alejar el mal y recibí una oración de protección en la iglesia. Aunque mi hija estaba gruñona por ser llevada a la casa de sus abuelos en su día libre, cuando expliqué que fui a pedirle a Dios que previniera cualquier desgracia que pudiera ocurrir en su hogar, su expresión se volvió intrigada. ¿Qué desgracia? Significa eventos inesperados y malos. Pido protección para mantener nuestro hogar a salvo de tales cosas. Quiero rezar a Dios también. Diciendo esto,
Mi hija se sentó en el sofá y comenzó a rezar suavemente. La semana siguiente, como de costumbre, recogí a mi hija de la guardería y fui de compras de camino a casa. El momento en que abrí la puerta principal de nuestra casa, sentí la presencia de alguien dentro. Rápidamente alejé a mi hija de la casa diciéndole que esperara aquí y luego regresé sola adentro agarrando un paraguas de la entrada. Escuché algunos ruidos provenientes de la sala de estar, pensando que debía ser un ladrón. Abrí la puerta de la sala de estar y grité. ¡Ah! No, ni siquiera sabía que estaba gritando, pero agitaba frenéticamente el paraguas levantando la voz. ¡Ya! Sorprendida por mi entrada cargando el paraguas, la persona que cayó hacia atrás no era un ladrón sino mi hermana. ¿Por qué estás aquí? Eso es lo que quiero, me asustaste. Soy yo quien está sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Tras una inspección más cercana, noté que la ventana de la sala de estar estaba rota. Mi hermana había entrado a la casa por esa ventana. Además, estaba hurgando en el armario. Rápidamente agarré mi smartphone. Espera, ¿quién? ¿Vas a llamar a la policía? Hay un ladrón en la casa. No soy un ladrón. Si no eres un ladrón, entonces, ¿cómo llamas a entrar a una casa? ¿Por una ventana? Como si dijera que ella no dejaría que eso sucediera, mi hermana me atacó tratando de quitarme mi smartphone. Aléjate. Le dije, dame el teléfono, detente, ladrón. Dije. Te dije que no soy un ladrón. Definitivamente eres un ladrón. Mi hermana y yo estábamos gritando cosas sin sentido la una a la otra mientras nos envolvíamos. Fue entonces cuando sucedió, hay un ladrón, un ladrón. Hay una mala persona aquí. La voz de mi hija se pudo escuchar desde afuera, preocupada. Había llegado a casa y abrió la puerta principal tranquilamente, probablemente escuchando la palabra. Ladrón, ladrón, ladrón. Alguien ayuda. Mi hija corría por el vecindario gritando altamente, ese tramposo pequeñito. Cuando mi hermana intentó salir hacia mí. Hija, la agarré y traté desesperadamente de impedir que saliera. En ese momento, nuestros vecinos, la señorita Watson y el señor Allen de la otra calle, entraron corriendo a la casa. Armados con un bate de béisbol y un palo de golf. Gritando. También entró el señor Carter, un anciano que vive cerca. Y cuyo hobby es la jardinería. Por la ventana de la sala de estar. Sosteniendo grandes palas en ambas manos mientras yo estaba cuidando el jardín. Flores. Estoy realmente agradecida de haberlo saludado antes. Me sentí orgullosa de mí misma por haber establecido una relación conversacional con el señor Watson y el señor Allen. Construir relaciones con los vecinos realmente es beneficioso en una situación así. Estaba ligeramente conmovida y casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Tal vez, al darse cuenta de que su situación era sin esperanza, mi hermana dejó de resistirse y colapsó en el acto. Al ver esto, los vecinos la sujetaron firmemente, preocupados por mi hija. Corrí afuera y la señora Watson estaba allí abrazándola. En el momento en que vi la cara de mi hija y me sentí aliviada, escuché el sonido de una sirena de policía. Mi hermana fue entregada a la policía por los vecinos y estaba siendo interrogada en el coche de la policía. Yo expresé repetidamente mi gratitud a los vecinos y abracé fuertemente a mi hija.
Así que todo es gracias a ti, Nora. Cuando alguien dijo eso, Nora gritó: «Espíritu malvado». Me pregunté dónde había aprendido tal frase. Nora entonces comenzó a imitarlos gestos de un pastor, lo que hizo que todos los vecinos comenzaran a reír y la atmósfera tumultuosa se calmara un poco. Poco después, mis padres de cara pálida llegaron. Debieron haber sido contactados por la policía, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi madre se disculpó y dijo: «Dilia, por favor. Escucha, ayuda a pagar las deudas». ¿Qué deudas? Ella se metió con acciones. En ese momento, todo lo que había sucedido hizo clic en mi mente. Incluyendo lo que descubrí más tarde, parece que mi hermana se involucró en acciones porque su ingreso era insuficiente. La razón fue su novio. Ella quería impresionarlo con regalos y comidas, pero su salario lo hacía difícil. En ese momento, mi hermana vio un anuncio dudoso que afirmaba que se podía hacer dinero fácilmente con acciones. Compró el producto y comenzó a operar con entusiasmo, pero el resultado fue una pérdida. Aún así, ya había presumido ante su novio que construiría una nueva casa para su vida matrimonial y cuando se desesperó, vino a mí pidiendo mi casa. Después de rechazarla, continuó operando en acciones, diciendo la próxima vez estará bien y terminó acumulando una gran deuda que sus padres finalmente descubrieron, lo que la llevó a intentar robar dinero de mi casa. Tal vez porque siempre había sido un blanco fácil para dominarla desde que éramos jóvenes, mi hermana pudo haberse vuelto bastante terca. «No te importa, solo dame el dinero sin decir nada. Necesitaba pagar mis deudas», ella gritó. Entrar en una casa y robar dinero solo porque somos familia sigue siendo un crimen y sea cuales sean las circunstancias. No tengo dinero para darte. ¿Cómo te atreves a decir eso? No quiero escucharlo de alguien cuyo esposo la dejó. Yo seré amada por mi esposo y tendré una familia feliz rodeada de hijos. Cometes un crimen y aún así dices cosas así. ¿Qué? Ambos deténganse ahora. Dilia, no seas tan dura. Ella es tu hermana después de todo. Dale un poco de ayuda. Esta persona no es mi hermana. Déjame, mamá y papá. Ayúdenla si quieren. Ella no es nada. No es familia. No te acerques a mí, tú. Ladrón, vete. Espíritu malvado. Mi hija, que estaba detrás de mí, comenzó a imitar un exorcismo nuevamente. Mis padres, que estaban rojizos, se acercaron a mi hija pero fueron detenidos por la policía y los tres fueron llevados a la estación de policía. No me había preocupado por lo que le había pasado a mi hermana después de eso. Pero mi madre llegó a mi casa un rato después y dijo: «Por favor, ayuda a Dilia». Me disculpo por todo mientras pedía dinero. Incluso si te disculpas, no puedo perdonarte. Ahora somos extraños, así que no vengas a pedirme ayuda. Si no te vas, llamaré a la policía. Con eso, alejé a mi madre. Según mi madre, el novio de mi hermana se enteró del robo y sus deudas acumuladas por acciones y huyó. Los rumores incluso llegaron a su lugar de trabajo. Y ella se vio obligada a renunciar.
Desde entonces, los tres han desaparecido. Curiosa y queriendo evitar ser vista, pasé por la casa de mis padres. Y vi que estaba a la venta. Según los chismes del vecindario, puede que hayan huido en la noche. Me pregunto si fue la bendición de la iglesia conocida por alejar el mal o fue el efecto del exorcismo de mi hija. La desaparición de los tres fue tan repentina que se sintió un poco extraño, pero quizás fue el destino dado los ya frágiles lazos de nuestra familia. Después, mi hija se volvió completamente absorta en jugar a ser pastor, a menudo imitando exorcismos incluso en la guardería. La próxima vez que haya una oportunidad, me gustaría capturar eso en una foto.